Hola, aquí estamos. Átomos y Bits comienza esta semana dispuestos a revelaros todos los misterios del universo. Bueno, todos no, los que nos dé tiempo en los 30 próximos minutos. Y no, aunque nos diera tiempo de revelarlo todo, no lo íbamos a revelar, porque si no, ¿qué os íbamos a contar la semana que viene? Vamos descubriendo piececitas del rompecabezas cósmico, piececitas como las que nos trae Lenovo en sus nuevos portátiles y Ultrabooks. Tienes 3 formas diferentes de encontrar el portátil de tus sueños en la web de Lenovo: por uso, por tipo o por especificaciones. Puedes buscar y puedes encontrar pues portátiles empresariales, dispositivos 2 en 1 en alto rendimiento, por ejemplo, pues los ThinkPad o los ThinkBook. Tienes cosas como, ¿qué te diría yo? Portátiles más ligeros de la familia ThinkPad con gran autonomía de batería por 781 euros con 15 céntimos. 15 céntimos que no se nos quede. Lenovo.com está contigo, tecnología de leyenda. Y Átomos y Bits está contigo, con David Alonso en el control de sonido, con José Manuel Nieves, que nos va a contar aquí ahora mismo cosas muy interesantes, y Pedro Pablo May. Los 3 contigo al otro lado del receptor para sumergirnos ahí en el cosmos cósmico. El cosmos cósmico, ¿qué te parece si lo enarmos, don José Manuel? En fin, eso es una redundancia como mínimo. Sí, pero es que es como el eco que hace en el espacio al final nuestras voces que se van perdiendo en el universo. No te pongas poético, que luego no nos da tiempo a nada. Venga. Vale. Arranquemos porque me interesa que nos cuentes un estallido de radio. Otra vez señales. Sí, señales. Y ahí está ET intentando comunicarse con nosotros, y nosotros que no le contestamos. No sabemos si es ET o el otro. Ese chiste es muy viejo. Los millennials no lo entienden, pero nosotros lo tenemos muy usado ya. No, vamos a ver. A ver, ¿cómo lo diría yo? Yo creo que de ET nada, para empezar. Bueno, para empezar, digamos que hay unas señales misteriosas que se han captado ahí en el fondo del universo. Bueno, hemos hablado otras veces de señales, ¿no? Y para que la gente sepa de qué estamos hablando, no sé, diría que el universo nos está enviando señales continuamente. O sea, continuamente. De hecho, todo lo que sabemos del universo lo sabemos gracias a las señales que nos manda. ¿Cómo nos manda esas señales? Pues en forma de emisiones electromagnéticas. La luz, por ejemplo, es una señal. Si no fuera por la luz, no sabríamos nada ni de las estrellas ni de las galaxias que podemos ver. Hace más de un siglo se inventó una cosa que se llama espectrógrafo de masas, que es capaz de descomponer la luz en sus colores fundamentales. O sea, coges un rayo de luz, se descompone y es como un patrón de colores: verde, amarillo, rojo, tal. Y resulta que cada color es la huella digital de un elemento químico de la tabla periódica, con lo cual tú coges el rayo de luz de una estrella, lo descompones y sabes exactamente de qué elementos está hecha esa estrella y en qué proporciones. Como si no íbamos a saber que una estrella que está lejísimos, a años luz de distancia, está hecha de tanto de hidrógeno, tanto de helio, tiene rastros de oxígeno. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues por las señales que nos manda. Pero claro, la luz, si cogemos el espectro electromagnético, si nos lo imaginamos como una línea, como una raya, la luz es un trocito de esa línea. Y tanto a izquierda como a derecha hay más luz, más emisiones, pero no es luz que podamos ver con nuestros ojos ni con un telescopio óptico. Por ejemplo, tenemos radiación ultravioleta e infrarroja, tenemos rayos X, tenemos rayos gamma, tenemos señales de radio en las frecuencias de emisión de la radio. Y como no las podemos ver, pues se fabrican telescopios e instrumentos que son capaces de ver la luz en esas longitudes de onda. Tenemos telescopios de rayos X que ven en el trocito de los rayos X, de rayos gamma que ven en el trocito de los rayos gamma. Es decir, todas esas señales, incluidas las de radio, los radiotelescopios son muy importantes, porque muchas cosas en el universo emiten señales de radio, ¿no? Hasta ahí, vale. Y todas las señales esas sabemos más o menos de dónde vienen. Pero, amigo, hay excepciones. Hay excepciones, y una de las excepciones más grandes son los llamados FRBs, de Fast Radio Burst, que son como ráfagas rápidas de radio. Son señales de radio, pero muy características. Son como pequeños flashazos que duran nada, la milésima parte de un segundo, que vienen de muy lejos, normalmente a cientos o miles de millones de años luz de distancia, pero que lo hacen con una energía, con un nivel de energía
en esa milésima de segundo, esa señal libera la misma energía que 500 millones de soles. Madre. O sea, imagínate, el fenómeno, son los fenómenos más energéticos jamás descubiertos por el hombre en el universo. Por supuesto, desconocemos por completo qué tipo de objeto, de acontecimiento, no sé, una explosión de una supernova, una colisión entre estrellas, qué tipo de cosa puede ser capaz de generar unos niveles de energía tan extraordinariamente altos. Esos pequeños fogonazos liberan más energía que una supernova, en un instante. La primera vez que se encontró un FRB, uno de estos destellos, fue evidentemente por casualidad, y fue muy recientemente, en el año 2007. Desde entonces los científicos se han afanado por intentar, con todos los radiotelescopios, por intentar capturar más, cosa que es muy difícil, porque como no sabes ni dónde se van a producir, ni en qué momento se van a producir, es una cuestión de suerte. Tienes que estar apuntando los radiotelescopios continuamente y rezar para tener suerte de que justamente mientras tú estás observando y en el lugar que estás observando o en la zona que estás, se produzca uno. Aún así, desde el 2007, que han pasado, pues estamos en el 20, pues unos cuantos años, pues hemos detectado en total unos 100. Pero normalmente son esos flashazos únicos, boom. Y tal. Pero no son regulares. No, es único. Son fenómenos únicos, una sola vez. ¡Pum! Un flashazo y se acabó. Que bastante misterioso es. Pero, amigo, date que el año pasado pasó una cosa extraordinaria. Y es que, por primera vez, un equipo de investigadores descubrió uno de estos FRBs, uno de estos pulsos, que se repetía. Es decir, no solo era un evento único de una vez, sino que se repetía. Lograron descubrir hasta 16 FRBs que parecían venir del mismo punto del espacio. Te diré que de los 100 que tenemos, como son tan potentes y duran tan poco, es prácticamente imposible detectar de dónde vienen, identificar cuál es el objeto emisor de esa señal de radio. Sabemos, de los 100, se han conseguido localizar más o menos 5, nada más que 5. Pero bueno, volvamos a este que se repetía. Entonces los científicos se dieron cuenta de que había, podríamos decir, como dos tipos de FRB: los que se producen solamente una vez y nunca más, y los que se repiten. Había más. En los meses posteriores de trabajo febril del año pasado se encontraron otros 8 FRBs que se repetían. ¿Esto qué quiere decir? Que si ya bastante arduo era tratar de explicar qué puede generar, qué puede tener un nivel de energía tan gigantesco como para que a miles de millones de años luz nuestros instrumentos que captan esto se queden cegados, es como si les pegaras un flashazo. O sea, el nivel de energía es tan gigantesco, no solamente se produce, sino que además se produce repetidamente. Esto causó un desconcierto gigantesco, tal desconcierto que 2 investigadores de la Universidad de Harvard llegaron a decir que sin duda estábamos ante una emisión inteligente de origen extraterrestre, de una hipotética civilización. Ahora hablaremos de eso. Y ahora viene la guinda. Hace una semana, no más de una semana, uno de los equipos de investigadores que se han dedicado a lo que ya se llama astronomía de FRBs, porque son tan misteriosos que hay un montón de astrónomos intentando captar y comprender estas extrañísimas señales, pues van y captan lo que es la primera señal repetitiva, es decir, que se repite, pero que además sigue un patrón. Sigue un patrón exacto. ¿Qué es lo que han encontrado? Pues que evidentemente sigue un patrón exacto, quiere decir que se repite en un ciclo de 16 días. El ciclo de 16 días se divide de la forma siguiente: 4 días de emisión en la que se producen un FRB por hora, llegando a la Tierra, pum, pum, como pulsos cada hora, durante 4 días. Después silencio, 12 días, es decir, 16 días. Vuelven otros 4 días. Otros 12 días de silencio, otros 4 días de actividad, otros 12 días de silencio. Antes de publicar su hallazgo, estos científicos han estado 14 meses
midiendo estos ciclos. Han medido 28 ciclos de estos de 16 días, que son 16,35 días. Y entonces ya lo han publicado, han dicho, en fin, es que además de lo misteriosos que ya eran los FRBs, pues ahora resulta que tenemos uno que sigue un patrón, que se emite siguiendo un patrón. Y sigue emitiéndolo a día de hoy, o sea, no se ha detenido. Cada 16,35 días, o sea, cada 16 días y un poco, sigue se reinicia el ciclo de 4 días de emisión, 12 de silencio, 4 de emisión, 12 de silencio. Es un patrón muy simple, pero es un patrón. Claro, esta noticia ha sido rebotada por todos los periódicos del mundo, pero en el 90% de las ocasiones tenemos la coletilla de los extraterrestres detrás. Sí. Es que están aquí ya. A ver, yo diría lo siguiente. Claro, no sabemos qué es lo que puede... Primero, ni siquiera un FRB único, de esos que se producen una vez y nunca más. Ya eso es bastante raro y misterioso, que no tenemos ni idea de dónde puede llegar eso, como te he dicho. Si encima es repetitivo, el desconcierto es el doble. Pero si es que además, si encima sigue un patrón de emisión, pues apaga y vámonos. O sea, se te queda... en fin, a veces hemos hablado tú y yo que nos sentimos como muy pequeñitos. Y tal. Sí. Esto te hace sentirte absolutamente pequeñito. ¿Qué tipo de fenómeno? O sea, suponiendo, o sea, ¿qué tipo de fenómenos suelen ser repetitivos? En astronomía, pues todos los que tienen que ver con el movimiento y la rotación. Por ejemplo, se descubren planetas porque se observa el brillo de una estrella y ve que cada X tiempo se oscurece un poquito. ¿Eso por qué es? Porque pasa por delante un planeta, tapa un poquito de esa luz y el brillo, y si eso se repite, pues no sé, cada 3,2 días, pues significa que hay un planeta que está en órbita, tiene una órbita de 3,2 días y cada vez que pasa, así es como se descubren los planetas, por ejemplo. Esto puede ser algo similar, ¿no? Algún tipo de ciclo de rotación o de ocultamiento, pero claro, seguimos sin explicar qué tipo de fenómeno de objeto es capaz de producir esos niveles de energía y encima a ese ritmo tan endiablado. Es decir, claro, cada vez que hace un flashazo es como... Es un FRB. Ya, pero es como un estallido de energía, ¿no? Que libera. Claro, pero un estallido de energía, te digo, y te repito, equivalente al de cientos de millones de veces por eso, la que libera el Sol. Que eso tiene que ser... Claro, es brutal. Eso absolutamente. Tiene que ser un Sol gigantesco, si fuera pero es que eso lo habríamos visto. Entonces eso no se ve. Entonces, ¿qué sabemos de esta señal repetitiva y que además tiene un patrón? Pues claro, como ha salido tantas veces, pues han podido localizar por lo menos la galaxia de la que viene. No solo la galaxia, sino la zona de la galaxia de la que viene. Y resulta que está en la zona externa, en la zona exterior de una galaxia muy parecida a la nuestra, una galaxia espiral, con brazos espirales. Está en la zona externa de esa galaxia a 500 millones de años luz de distancia de la Tierra. Eso quiere decir que cada vez que captamos uno de esos fue emitido hace 500 millones de años. Pero para que te des una idea, para que viaje, viaja a la velocidad de la luz, ¿no? Una señal de radio. Para que viaje a esa velocidad, a esa distancia durante 500 millones de años y cuando llegue tenga la potencia suficiente como para cegar los instrumentos, tú imagínate, nosotros, los terrestres, también emitimos señales de radio al espacio. Pero de hecho este programa se oye ahora mismo en Andrómeda. No creo. No creo porque está demasiado lejos. Y te diré, porque ¿desde cuándo estamos emitiendo los terrestres ondas de radio al espacio? 100 años. ¿Sí? Vamos a ser generosos. 120 años desde que se inventó la radio, vamos a ser generosos. 120 años. Eso quiere decir que nuestra señal de radio más lejana apenas ha llegado a 120 años luz. Un año luz es la velocidad que recorre la luz en un año a 300.000 kilómetros por segundo. Si llevamos 120 años emitiendo señales de radio, las que están más lejos están a 120 años luz. Y 120 años luz es nuestro vecindario inmediato. Suponiendo que dejemos pasar el tiempo suficiente como para que esas señales que nosotros emitimos lleguen a 500 millones de años de distancia, la intensidad habrá bajado tanto que serán absolutamente indetectables. En ningún caso vamos a detectarlas con la claridad, la potencia que estamos detectando estas fuentes. No llegarían, jamás. Es decir, la potencia, cuanto más potente es una emisión, más lejos llega. Eso está claro. Y nosotros estamos captando estas y otras que vienen
de miles de millones de años luz de distancia, es decir, muchísimo más lejos que esta que hemos captado, que se repite y que sigue un patrón. Entonces, ¿qué pasa? Que entre los titulares no hay más que hacer una búsqueda en Google, poner FRBs o señal del espacio o algo así, y aparecen artículos en todos los periódicos y casi todos llevan la coletilla de alienígenas. Son producto de una tecnología alienígena. Entonces, yo quiero hacer una pequeña reflexión a este aspecto. Evidentemente no sabemos qué es lo que produce, me he hartado de decirlo esta mañana, no sabemos qué es lo que produce estas señales, pero el hecho de que no lo sepamos tampoco significa que tengamos que recurrir evidentemente a los marcianos. No significa eso, puede ser un fenómeno hoy desconocido, pero que en el futuro sea conocido. Y además hay una serie de reflexiones que ha hecho un equipo de investigadores en un artículo muy esclarecedor que lo ha publicado Science Alert, que es la siguiente, dice, vamos a ver, los FRBs que hemos captado hasta ahora vienen de muchos sitios distintos. Unos están a unos pocos cientos de millones de años luz, otros están a varios miles de millones de años luz, es decir, están como a medio universo de distancia. El universo tiene 13.700 millones de años, captamos un FRB a 5.000 millones de años de distancia y otro a 200 millones, es decir, ¿qué tipo de alienígenas, que estamos suponiendo que hay una civilización, que ha desarrollado esta tecnología y que la está utilizando en todo el universo, está en todo el universo al mismo tiempo, es decir, está ocupando todo el universo, porque si nos llegan señales de muy lejos, de muy cerca, de distintas regiones, deberíamos de suponer, a no ser que sean varias, y si son varias, ¿qué han hecho? Han desarrollado todas la misma tecnología. Exactamente, según esto algunos investigadores, para explicar la diversidad de localizaciones, es decir, dónde estamos captando estas señales, si fueran de origen inteligente, harían falta, para que fuera plausible, como mínimo 100 civilizaciones. 100 civilizaciones inteligentes avanzadas capaces de producir esto. Y las 100 no habrían desarrollado exactamente la misma tecnología, de forma que medimos lo mismo a 5.000 millones de años luz que a 300 millones de años luz. Solamente esta idea debería ya de decirnos que la solución alien no es la más adecuada. Más bien deberíamos de recurrir a una vez más a la ciencia, a la observación y a intentar averiguar, que bastante misterio es, primero, qué es lo que puede ser capaz de generar, y periódicamente además. Y lo del patrón ya, ¿para qué? ¿No? Lo del patrón ojalá, seguramente sea un tipo de rotación de algún tipo de objeto que cada vez que se oculta y tiene esos periodos de rotación de 4 y 12 que he dicho antes, pero no lo sabemos. Pero sobre todo, qué tipo de objeto, porque nunca se ha localizado de dónde vienen, pero nunca hemos identificado el objeto emisor de ningún FRB. Y mientras los FRBs siguen llegando. La galaxia donde la han localizado está a 500 millones de años. 500 millones, pero no tiene ni nombre ni nada, claro. Tendrá un nombre letras y números. No lo he visto, tiene un nombre de catálogo. Sí, un nombre de catálogo. Estos de FG. De estos, pero tampoco, o sea, que no hay no se ha observado. Es rica en metales, es muy rica en metales. Han visto que es rica en metales y que tiene mucha metalicidad en la composición del halo de la galaxia, y poco más podemos decir. 500 millones de años luz es muy lejos, muy lejos, es muy lejos, pero tú fíjate, cada vez que sale un flashazo de estos, todos los demás objetos de la galaxia que emiten en ondas de radio se quedan oscurecidos, es decir, ese único punto, cada vez que se produce, eclipsa el brillo de rayos X de toda la galaxia entera. O sea, no es ninguna broma esto. O sea, si tuviéramos esa fuente de energía, bueno, y luego para decir, imagínate que una civilización alienígena desarrolle esto. Es decir, por muy inteligentes y por muy avanzados que sean, hacer una tecnología capaz de liberar estas cantidades de energías parece bastante improbable. Y en el caso de que lo hicieran, ¿qué lo estarían usando? ¿Para hacer telecomunicaciones? ¿Así? ¿Con quién? O sea, ¿qué objeto tiene? Si fueran tan avanzados no podríamos comunicarnos con ellos. Nosotros seríamos como pollos pero con ellos. ¿Qué objeto tiene enviar una señal a 500 millones de años luz? Y si alguien la ve, que te va a contestar y tarda otros 500 millones de años en llegar la respuesta. O sea, imagínate la comunicación cómo sería, ¿no? Ellos emiten, ¡pum!, y 500 millones de años después, o sea, cuando se emitió esta señal, una de estas señales de 500 millones de años luz, en la Tierra estaban saliendo los primeros peces
del océano para convertirse en anfibios, porque toda la vida estaba concentrada en el mar y la Tierra estaba despoblada. Los primeros anfibios son de hace 500 millones de años. Entonces fue cuando se emitió esa señal. Desarrollan los anfibios, pueblan la Tierra, se convierten en reptiles, se diversifican, no sé qué, tal, llegan los dinosaurios, se mueren los dinosaurios, llega todo, surgen los mamíferos, bla, 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 y 500 millones de años después llega la señal y la captamos. Dice, pues mira, nos dicen hola, vamos a contestar. Tardaría otros 500 millones si fuéramos capaces, sí, que no lo somos, de emitir una señal de radio con la suficiente potencia como para llegar tan lejos, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, el origen voluntario, pues a mí como que se me escapa un poco. Es verdad, hay que buscar y hay que tratar de averiguar qué es, porque imagínate, o sea, eso, ¿cuál es la fuente de energía? ¿Cuál es el proceso o el objeto capaz de generar esas ingentes cantidades de energía, ¿no? Y ese es el auténtico misterio. Y luego ya encima que se repitan y encima que sigan patrones, en fin, es añadir una capa de misterio sobre otra, ¿no? En esas situaciones estamos. Pero claro, tú cuando lees los artículos que se publican normalmente, todo este razonamiento no lo ves. O sea, normalmente no se cuenta. Sí. Se queda todo muy en superficie. Es difícil. Claro, yo me pongo en lugar de las redacciones que les llega un teletipo a lo mejor y ven marcianos, señal del espacio y tal, a publicar y no te preguntan más, ¿no? De todas maneras, yo cuando se habla de esto de las posibles conexiones con civilizaciones extraterrestres siempre pienso lo mismo. Es que una civilización capaz de hacer eso con nosotros sería como si nosotros quisiéramos comunicar con un bonobo. Claro, pero yo no estoy diciendo, o sea, yo estoy firmemente convencido de que hay vida fuera, en otros planetas. E incluso estoy razonablemente convencido de que puede haber vida inteligente. No tenemos por qué ser los únicos. Ahora bien, que podamos comunicarnos es una cuestión muy distinta. Imagínate, el universo es muy grande. O sea, mira, hemos tenido la inmensa suerte de que la estrella vecina del Sol, es decir, la más cercana que hay al Sol, que es Alpha Centauri, resulta que tiene una serie de planetas y uno de ellos, que es Próxima B, que hemos hablado de él, sí, resulta que tiene condiciones similares a la Tierra. Eso quiere decir que está en la zona de habitabilidad, que puede haber agua líquida en su superficie, y más cerca es imposible, es la estrella más cercana, y está a 4,2 años luz. 4,2. Cualquier nave nuestra tardaría como 70.000 años en llegar. Y es la estrella, la inmediata, la vecina inmediata. Más cerca es imposible, ¿vale? Imagínate que hubiera una civilización inteligente justamente allí, en Alpha Centauri, y que nos comunicáramos por radio. La conversación sería, hola, 4,2 años en llegar. Los otros la oyen, nos dicen, hola, ¿qué tal? 4,2 años en volver. Es decir, después de nuestro hola tenemos que esperar 8,4 años para tener una respuesta. Lo cual... Y eso se responde rápido. Y eso se responde enseguida. Pero lo cual es bastante razonable. Bueno, vale, 8 años, dice, bueno, pues valdría la pena. Pero claro, resulta que es la más cercana posible. Pero solo nuestra galaxia, y hay billones de otras galaxias, tiene 50.000 años luz. Si la comunicación viene, no sé, del medio de la galaxia, a lo mejor está a 20.000 años luz. Entonces es hola, 20.000 años hasta que llegue, nos contestan otros 20.000, son 40.000 años. ¿Quién se queda esperando 40.000 años a que te contesten un saludo? Yo no. Pero claro, si encima ni siquiera es en nuestra galaxia, resulta que la más cercana que tenemos, y hay billones, es Andrómeda, que está a 2,5 millones de años luz. Como sea alguien de Andrómeda, se multiplica por más. Pero, o sea, es prácticamente imposible establecer una comunicación, por lo menos por radio, ¿no? A no ser que sea de otra manera. Pero es que además del espacio está la cuestión del tiempo. El universo lleva muchísimo tiempo existiendo, 13.700 millones de años desde el Big Bang. Es decir, ha habido tiempo de sobra para que se hayan desarrollado y desaparecido todas las civilizaciones que te dé la gana. ¿Quién te dice a ti que hace 2.000 millones de años no hubo una megacivilización que ocupó 1 millón de planetas y que duró 5 millones de años? Nosotros llevamos nada, o sea, como civilización, ¿qué llevamos? Unos pocos, 5.000 desde las primeras ciudades. Bueno, pues estos 5 millones de años duraron, que ya es durar. O me da igual, 500 millones de años, habrían desaparecido ya igualmente. Es decir, para que puede haber otras, pero tenemos que coincidir
en el espacio, es decir, estar lo razonablemente cerca como para poder comunicarnos, y tiene que ser inmediatamente cerca, porque en cuanto estás medianamente cerca ya no vale, y además coincidir en el tiempo. Tienen que estar desarrolladas al mismo tiempo que nosotros. No son civilizaciones, fíjate, en 13.700 millones de años, pues puede haber habido una civilización hace 4.000 millones de años que durara 1.000 millones de años enteros, y no nos enteraríamos de ninguna manera, porque ya estarían desaparecidos, ¿no? Es decir, es muy complicado. Eso de la comunicación es muy complicado. Evidentemente, claro, me dirán, claro, pues, con lo que sabemos ahora, pero como no sabemos un montón de cosas, seguro que hay. Pues sí, seguro que hay. O probablemente hay. O a lo mejor lo hay. O a lo mejor no. O a lo mejor no. Ahí está la cuestión. Entonces, nosotros solo podemos hablar de lo que sabemos. Y evidentemente tenemos los brazos abiertos a cualquier cosa nueva. De hecho, se están buscando cosas nuevas. Hemos hablado 1000 veces del parón de la física y de que el 90% del universo lo llaman universo oscuro porque no sabemos qué es. Materia oscura, energía oscura, todo oscuro, porque no tenemos ni idea de lo que hay, ni de lo que es. Es decir, nos queda muchísimo por descubrir. Probablemente este programa de radio, cuando lo sigamos haciendo dentro de 200 años, pues nos estemos riendo, ¿no? A lo mejor lo haces con un... Tú que eres inmortal, años. Digo. A lo mejor lo haces con un extraterrestre. Pues igual tenemos aquí... Yo habré cascado ya, lo haces directamente. Hace 200 años conocí a un hombre que me contaba estas cosas y tal, y no creía en los extraterrestres. Sería bonito, sí. Sería bonito. Pues nada, ya nos has dejado ahí flotando en lo alto del espacio. Ya no te pregunto nada más, entre otras cosas porque se nos acaba de terminar el tiempo. Pues yo traía otros 2 temas. Traía dos pues uno muy bonito, traía un tema muy bonito. Pero no lo cuentes. Lo dejamos para la semana que viene. El título. Bueno, venga. La historia más antigua jamás contada por la humanidad. Han encontrado una historia que lleva 37.000 años transmitiéndose de generación en generación. Ahí lo dejo. Pero esa historia no la vamos a contar hoy, la contaremos mañana. Bueno, la semana que viene, en un momento dado, porque ahora se nos acaba el tiempo. Muy bien. Y hay que recordar que antes hemos comenzado el programa hablando de esos ThinkPads de Lenovo. Bueno, también tenéis tabletas, con realidad aumentada, virtual, dispositivos inteligentes, dispositivos conectados a la web, tabletas con Android, tabletas con Windows, asistentes virtuales, Smart Apps, realidad virtual, bueno, de todo y más en lenovo.com, tecnología de leyenda. David Alonso, te has quedado empatado tú también, Sí, ya lo veo ya. Pues la semana que viene nos vemos contigo y con José Manuel Nieves, que ya se ha ido, se ha subido a su nave espacial. No, estoy aquí. Y casi consigo vender la burra. Y en nombre del equipo, saludos de Pedro Pablo May. Ahora sí, hasta la semana que viene. Átomos y Bits, chao.